Hola chicos, un saludo. Vamos hoy día con nuestro trabajo en video tutorial. Acuérdate que estamos trabajando con perímetros y áreas y lo que nos toca ver ahora es el cálculo de la región interior, es decir, el cálculo de las áreas. Por ello te dejé la anterior semana una tarea. Veamos ahora cómo es la solución. Tenías que realizar el cálculo del área de estos paralelogramos. Veamos a ver cómo tenemos que trabajar. Veamos primero el área de un cuadrado, ¿no? Para calcular su área utilizamos esta fórmula. El área es igual al lado por lado. Como revisamos aquí, uno de sus lados mide 4,29 centímetros. Por lo tanto, reemplazando en lado y en lado, tendríamos 4,29 centímetros por 4,29 centímetros. Esto nos saca como resultado el área es igual a 18,41 centímetros elevados al cuadrado. Revisa por favor y califica. ¿Sí? Vas a tiquear una vez por esta situación si has reemplazado el valor, lo has expresado así, vale una tiqueada. Y si has llegado a este resultado vale la segunda tiqueada, ¿ya? Además te hago recuerdo que aquí es muy importante en matemática no solamente mostrar el resultado, sino hay un proceso que tú tienes que mostrar, ¿no? Y el proceso consiste en repasar la multiplicación de números decimales. En este caso, por ejemplo, se espera que tú coloques un 4,29, ¿no? Y abajo multiplicado por 4,29. Hagamos un breve repasito aquí, ¿sí? Entonces tú deberías multiplicar 9 por 9, que es 81, ¿sí? Llevamos un 8 aquí, ¿no? 9 por 2, 18, más 8, 26. Colocamos un 6 y llevamos un 2 por aquí, ¿no? 9 por 4 es 36, más 2, 38. Entonces, este sería el valor en este caso, ¿sí? Si multiplicamos ahora el 2, 2 por 9 es un 18, ¿no? Llevaríamos un 1, ¿sí? 2 por 2 es 4, más 1 es 5, ¿sí? Y tenemos al final que 2 por 4 es 8. Multiplicando al final, ¿no? Por este 4, 9 por 4 es 36, ¿no? Llevamos 3, 2 por 4 es 8, más 3, 11, llevamos 1, 4 por 4 es 16 y 1 es 17, ¿ya? Entonces lo que se hace ahora es hacer el proceso de suma, ¿sí? Tendríamos aquí un 1, ¿no? Aquí 8 más 6 nos da un 14, llevamos 1, ¿sí? Aquí tendríamos un 8 más 5 es 13, más 6, 19 más 1, 20. 0, llevamos un 2, completando este 8 son 10, más 3, 13, 14, ¿no? Llevamos un 1 y tendríamos aquí un 18 y bajamos el 1, ¿no? Se cuenta luego detrás de la coma decimal. Si vemos aquí hay 1, 2, 3, 4 posiciones. Por lo tanto, comenzando aquí 1, 2, 3, 4, la coma vendría aquí. Y si revisas es exactamente el mismo número, ¿ya? Entonces, una tiqueada por este, una tiqueada por este, y el cálculo auxiliar obviamente también vale, ¿sí? Entonces aquí habría 3 puntos. Ya, muy importante el cálculo auxiliar, chicos, porque repasamos la parte numérica, que es las operaciones, ¿sí? Revisemos ahora la solución del siguiente ejercicio, ¿no? Calcular el área de esta región. De nuevo te hago recuerdo, cuando nos piden área, estamos calculando cuánto mide toda la región de adentro, interior, ¿sí? En este caso habíamos visto que se utiliza también la fórmula de el área es igual a base por altura, que es la de un rectángulo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es ir reemplazando nuestros datos, ¿sí? B sería la base, que en este caso la medida que está aquí
es la misma que vamos a utilizar de base, y la altura sería esta expresión, ¿no? Entonces, reemplazando valores, nuestra base sería igual a 5,5 centímetros multiplicado por su altura, que sería 3,6. ¿sí? El resultado al final nos da que el área es igual a 19,8 centímetros cuadrados. ¿sí? De la misma forma, es muy importante que repases y hagas el cálculo auxiliar, ¿no? En este caso, en el cálculo auxiliar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La operación que aquí nos están pidiendo, que es la multiplicación de 5,5 por 3,6, ¿no? Entonces, si agarramos y colocamos aquí un 5,5, ¿no? y el 3,6, vamos a obtener la multiplicación, ¿sí? 6 por 5 es 30, ponemos el 0 y llevamos un 3, ¿no? 5 por 6 también es 30, más 3, 33 tendríamos. Luego 5 por 3, que es 15, colocamos el 5 y llevamos un 1. Y 5 por 3 de nuevo es 15, más 1, 16. Entonces, si obtenemos la suma de estos valores, tendríamos aquí un 0, ¿no? 5 más 3, que es un 8. 6 más 3, que es un 9, y el 1. ¿sí? De la misma forma vemos las posiciones decimales detrás de la coma. Aquí hay 2 dígitos, por lo tanto la coma iría 1, 2 posiciones aquí, 19,8, y el 0 que ya no se escribe, ¿sí? centímetros. ¿Qué tienes que calcular en este tu ejercicio? Es un punto, y por el cálculo auxiliar, si lo has realizado bien, el tercer punto. ¿sí? La última figura la realizaremos con el profesor en la clase siguiente. Entonces, veamos ahora también que habíamos hecho el trabajo con el área del triángulo. ¿sí? Te pedía que calcules el área de estos 3 triángulos, ¿no? Y la fórmula es una sola. La anterior clase hemos demostrado o hemos revisado que tanto de esta figura, no importa el tipo de triángulo que tengamos, para calcular el área la fórmula es la misma, ¿no? Y la solución de este problema que te envié lo veremos también la siguiente clase con el profesor. ¿sí? Entonces, veamos cómo deberíamos haber trabajado, ¿no? Primero, hacerte recuerdo que el área del triángulo, ¿no? es la mitad del área del rectángulo, la mitad. Entonces su fórmula sería esta, ¿no? Área es igual a, para calcular el área del rectángulo se multiplica base por altura, ¿no? Este es el área del rectángulo. Y si indicamos que el área del triángulo es la mitad, lo que hacemos es dividir entre 2. ¿sí? Esto es lo que tenemos que trabajar con esta formulita. Esta nos sirve para calcular el área de cualquier triángulo, ¿sí? No importa de la forma que sea. ¿Ya? Entonces, de forma resumida, B por H sobre 2. Veamos el primer ejercicio, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos la formulita base por altura, tenemos en este caso la base, que sería 12 centímetros, y su altura, que sería 10,4 centímetros. ¿sí? Te hago recuerdo también que esta H, ¿no? viene del denominativo en inglés, ¿no? Por eso se maneja H, no es que altura se escriba con H. ¿sí? Entonces, si reemplazamos nuestros valores, en este caso en el primero, la base mide 12 centímetros, ¿no? multiplicado, no te confundas, esto es un por, ¿no? su altura, que sería 10,4 centímetros, todo dividido entre 2. ¿sí? Te toca a ti hacer los cálculos particulares, ¿no? o auxiliares para esta expresión. En este caso, revisando, tendríamos un 12 centímetros por 10,4, nos va a dar 124,8 centímetros cuadrados. ¿sí? Divididos entre 2, es decir, la mitad de esta expresión, ¿no? que sería 62,4 centímetros cuadrados. ¿sí? Colócate una tiqueada si has llegado al resultado correcto. Vamos a ver este otro triángulo. Nota que el triángulo es de otra forma, ¿no?
y la fórmula va a seguir siendo la misma, ¿no? Vamos a multiplicar lo que es la base, 12,5 centímetros, su base del triángulo, multiplicado por su altura, que en este caso es 5,6 centímetros, también dividido entre 2, no te olvides que es un triángulo, ¿no? Entonces, si multiplicamos, nos daría un 70 centímetros cuadrados en la multiplicación, y la mitad de 70 es pues 35 centímetros cuadrados, ¿sí? Colócate también en este una tiqueada más, ¿no? Fíjate la forma de este triángulo inclusive, ¿no? Que es medio especial, ¿no? Pero la fórmula va a seguir siendo la misma, ¿no? Su base por su altura dividido entre 2, ¿no? Entonces agarramos la base, que sería 7,4 centímetros, por la altura 6,2 centímetros, todo dividido entre 2. Igual el cálculo auxiliar te toca hacer en el caso de la multiplicación, y el área sería 45,8, la multiplicación de estos dos valores, centímetros cuadrados. Y la mitad, ¿no?, de esta expresión sería 22,94 centímetros cuadrados, ¿sí? Colócate también una tiqueada en este caso. Bueno, chicos, luego de haber visto las dudas que posiblemente hayas tenido en tus ejercicios, ahora nos toca ver el área de polígonos, tanto regulares como irregulares, ¿sí? Ejemplo de polígonos regulares, ¿no?, son estos, en los que, por ejemplo, tenemos una figura aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Se llama un hexágono, y todos sus lados miden lo mismo. Si tú mides desde aquí hasta aquí, te va a dar una medida, y si mides desde aquí hasta aquí, te va a dar la misma medida. Entonces sus lados miden exactamente lo mismo. Y los ángulos, que si los medimos hacia adentro, también miden exactamente lo mismo. Ese es un polígono regular, de ahí sale su nombre, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Este ya es un pentágono, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no? Y también las medidas, ¿no?, en este caso de sus lados, nos dicen de aquí a aquí mide 5 centímetros. Entonces, si nos dicen es una figura regular, todos sus lados miden lo mismo. Este también 5, este también 5, todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? ¿Y cuáles son las irregulares? Las figuras irregulares son las que podríamos decir que están compuestas de diferentes figuras. Por ejemplo, queremos calcular el área de toda esta figura, deberíamos calcular toda la región interior, es decir, toda esta figura, como una especie de una casita, si tú ves, ¿no? Entonces, para el cálculo de estas figuras irregulares, lo que se hace es dividir esta figura, la más grande, ¿no?, en pedazos conocidos. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta parte que sería el techo de nuestra casita, lo dividimos, sería un triángulo, ¿sí? Este otro pedazo, digamos, de un edificio sería un rectángulo, ¿sí? Y la parte inferior también sería otro rectángulo, ¿no? En este caso se utiliza la estrategia de dividir y calcular las áreas por separado, ¿sí? Entonces, vamos. Tengo primero aquí como ejemplo esta figura que tiene 6 lados, ¿no? Si esta figura nosotros la dividimos, ¿no?, de esta forma, así trazando diagonales, ¿no?, vamos a ver que aquí, dentro de esta figura, estamos encontrando una figura particular, que es un triángulo. Revisen esta parte, un triángulo, aquí habría otro triángulo, ¿no? Entonces, esta figura podríamos decir que está compuesta de varios triángulos, ¿no? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿sí? Entonces, te lo aclaro aquí, ¿no? Lo marco bien. Y si nosotros agarramos, separamos esta figura de esta más grande, del hexágono, separamos, nos quedaríamos con un triángulo simplemente, ¿ya? Y calculamos entonces nuestra área de este triángulo, Entonces te voy a indicar que hay dos formas para hacer el cálculo del área de esta figura, ¿sí? Una, en base a triángulos, sacando el triángulo a este lado para trabajar, ¿no? Y otra que veremos ahora, y esta es la que trabajaremos, la segunda forma, ¿no? Pero esta, ¿sí?, veamos cómo nos va, ¿sí?
Entonces, acuérdate que tengo un hexágono, hemos sacado un pedacito aquí afuera, ¿sí? Y tengo un triángulo. Quiero calcular su región interior, el área de su región interior, ¿no? Primero mido, ¿no? Su base mide 3 centímetros, ¿sí? Y su altura, ¿no? Mediría 2,6 centímetros, ¿ya? Acuérdate que para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿sí? Entonces el área sería la base 3 centímetros por 2,6 dividido entre 2. El resultado nos estaría dando el área es igual a 3,9 centímetros cuadrados, ¿sí? Y lo que hacemos ahora, dado que ya tenemos esta área y queremos calcular todo, si te fijas hay 6 regiones, entonces nosotros lo que haríamos sería el área del hexágono, el área final, ¿no? Estaría dada por esta área 3,9 centímetros que es del triángulo, multiplicado por 6, ¿sí? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos en total, ¿sí? Entonces el resultado sería 23,4 centímetros cuadrados, ¿sí? Te sugiero que hagas una pausa, ¿sí? Copies este dibujito en tu cuaderno y a su lado coloques la primera forma y copies cómo se está haciendo el cálculo en este caso. Bueno, ahora veamos nuestra segunda forma de el cálculo del área de esta figura, de un hexágono, ¿ya? Como vimos anteriormente, habíamos extraído este pedacito a un lado, ¿sí? Y habíamos sacado un triángulo y habíamos obtenido su altura y su base, ¿sí? Ahora, para la segunda forma, no vamos a extraer el triángulo fuera, sino vamos a trabajar dentro de la misma figura, ¿sí? Entonces, esta medida, la distancia de aquí a aquí, que era la base del triángulo, para nosotros dentro de la figura va a ser uno de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, esta distancia de aquí a aquí es el lado del hexágono. Si esto mide 3, pues todos sus lados medirían 3, ¿no? Y la altura que estaba fuera, que en este caso era la medida de la altura del triángulo, para nosotros va a constituir un nuevo nombre, se va a llamar apotema cuando está dentro de la figura, ¿ya? ¿Por qué te hablo de esto? Porque para calcular en la segunda manera, la segunda forma, esta es la fórmula que tenemos que trabajar. El área va a ser igual al perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2, ¿sí? Y el apotema justamente es esta distancia, ¿no? Que parte del centro de la figura y va hacia la mitad de uno de sus lados, ¿sí? Si tú revisas desde aquí hasta aquí mide 3 centímetros, la mitad estaría justamente aquí y la distancia que hay o la línea que va desde este punto hasta el punto central es el que se va a llamar apotema, que es el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la altura 2,6 en el caso de la figura se va a transformar dentro de la figura en lo que se llama el apotema, ¿sí? Este apotema entonces valdría 2,6 centímetros, ¿ya? Veamos entonces cómo trabajar ahora, ¿sí? Si nos han pedido que calculemos el área y tenemos que hallar el perímetro, acuérdate y repasemos el concepto de perímetro, era la suma del contorno de esta figura o la medida del contorno, ¿sí? Si yo tengo que este lado mide 3 centímetros, pues debería sumar más este, más este, más este, más este, más este. ¿Cuántas veces? 6 veces esta cantidad, ¿no? Para no estar sumando, lo que hacemos es calcular el perímetro multiplicando la distancia de que uno de sus lados mide 3, multiplicado por 6, ¿sí? Nos daría 18 centímetros cuadrados el perímetro, es decir, el borde de esta figura, ¿sí? Dado que ya tenemos esto, reemplazamos en esta nuestra fórmula, ¿no? Entonces el área sería igual al perímetro que hemos calculado, 18 centímetros, por el apotema, ¿sí? Pero el apotema es la distancia que hemos medido desde aquí hasta aquí, en el caso del triángulo, ¿sí? Que dentro de esta figura se va a llamar el apotema, ¿ya? 2,6 centímetros, aquí está, ¿no? Y lo dividimos entre 2, ¿sí?
Entonces tú con el cálculo auxiliar con calmita verifica que esta multiplicación es correcta, ¿no? 18 por 2,6 dividido entre 2, 23,4 centímetros cuadrados. Si nosotros observamos, pues ambas cantidades, ¿no?, son las mismas, ¿no? Aquí tienes esta cantidad en el caso de nuestra segunda forma, ¿ya? Y también la misma cantidad se repite en el caso de la primera forma. Te sugiero hacer una pausa para copiar. Uno, la figura, tienes que volverla a copiar porque tienes que mostrar que el triángulo está dentro, ¿sí?, indicando cuál es el apotema, ¿no? Y copiar toda esta expresión. Entonces haz una pausa para ya ir a los ejercicios. Veamos ahora nuestro primer ejemplo, ¿no? Vamos a calcular nuevamente, te repito, el área de polígonos regulares, ¿sí? En este caso tenemos esta figura y para calcular vamos a usar la forma número 2 utilizando esta formulita, ¿sí?, que el área es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Ya verificamos en el anterior ejemplo, ¿sí? Para ello necesitamos pues las medidas de esta figura, ¿sí? Fíjate, la distancia que hay desde el punto central hasta la mitad de uno de sus lados es lo que conocemos con el nombre de apotema. En este caso tiene esta medida, ¿sí? Y también necesitamos la medida de cualquiera de sus lados, ¿no?, porque miden lo mismo. En este caso nos dicen que mide 5 centímetros, ¿ya? Primero deberíamos calcular el perímetro de esta figura, ¿sí? Si yo sé que uno de sus lados mide 5 centímetros, debería sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Pero de forma más corta, el perímetro sería igual a 5 centímetros, que es este lado, por el número de lados, que es 5. Si multiplicamos 5 por 5 es 25 centímetros, ¿sí? Luego reemplazamos en esta nuestra formulita para calcular el área de un polígono regular, no te olvides, ¿no? Entonces el área sería igual a el perímetro que acabamos de hallar, 25 centímetros, por el apotema es esta medida, 4 dividido entre 2, ¿sí? Y 25 por 4 pues es 100 dividido entre 2 sería 50 centímetros cuadrados, ¿sí? Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Haz pausa y copia por favor como ejemplo número 1. Vámonos entonces al ejemplo número 2. Este te toca a ti calcularlo. Ya de la misma forma, ¿no?, pon en tu cuadernito número 2, calcular el área del polígono regular, segunda forma, utilizando esta formulita, perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Y ya tenemos aquí las medidas. Uno de sus lados mide 10 centímetros, ¿sí? Y el apotema, la distancia que va del punto hasta la mitad de uno de sus lados, en este caso mide 8,6 centímetros, ¿sí? Entonces te ruego calcular y esta sería la tarea. No debes enviar nada al profesor porque la siguiente clase nos toca en modo virtual y estaremos revisando este, ¿sí? Entonces copia el ejemplito y resuelve por favor. Bueno, si seguimos adelante, veamos un tercer ejemplo. Calcular el área de un polígono regular. Fíjate que este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ¿no? Entonces veamos cómo calcular su área, ¿sí? Utilizaremos como siempre la segunda forma, en la que el área es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2, ¿sí? Calculemos primero el perímetro, ¿ya? Como uno de sus lados mide 9 centímetros, multiplicamos por el número de lados, 8, ¿sí? 9 por 8 es 72. Te hago recuerdo que el perímetro también se puede calcular sumando sus lados, pero en este caso es más corto hacer una multiplicación, ¿ya? Luego el área de esta figura que estamos queriendo calcular es el perímetro, ¿no?, 72 centímetros, multiplicado por el apotema, El apotema es la distancia que va desde la mitad de uno de sus lados hasta el punto central, por el apotema, dividido entre 2, ¿sí? Entonces tendríamos que el área es igual a, ¿sí?, verifica este valor,
multiplicando 72 por 5 y sacando la mitad, 180 centímetros cuadrados, ¿sí? Haz una pausa también, copia este tercer ejemplo, ¿sí? Y ya podemos ir pasando a los polígonos irregulares. Bueno, haz una pausa de la misma forma enseguida, una vez que terminemos el cálculo del área de esta figura, ¿ya? En este caso tenemos ya polígonos irregulares. Fíjense que yo he hecho un corte por este lugar y ya tú estás viendo que esta figura está compuesta de dos figuras, un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Pero la figura original va a venir así completa, sin la división. La división es la que tú tienes que imaginarte, ¿ya? Entonces, para calcular el área de este polígono, ¿no?, se nos sugiere, dice, descomponer en polígonos conocidos, ¿sí? Es decir, hacer cortes dentro de la figura de manera que tú puedas encontrar figuras conocidas. Como te decía, este es un rectángulo y este es un triángulo, ¿no? Entonces, revisemos un poco a ver las medidas que nos están dando, ¿sí? Primer dato que te doy, vamos a ir calculando el área de cada región por separado. En este caso hemos podido encontrar una figura y otra figura. Son dos cálculos que tenemos que realizar. Veamos el primer cálculo, ¿no? Para calcular esto, el área de esta región de la figura 1, ¿sí? Me imagino que esta no existe, ¿no? Es un rectángulo, por lo tanto vamos a utilizar esta formulita. Área es igual a base por altura, ¿sí? La base mide 5 y su altura mide 2. Entonces, haciendo el reemplazo sería 5 centímetros por 2 centímetros. Y esto nos da el área 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Acuérdate que se multiplica 5 por 2, 10, y centímetro por centímetro vamos a poner centímetro elevado a un exponente 2, ¿sí? Veamos para trabajar la siguiente figura, ¿no? Esta es la figura de un triángulo, ¿ya? Igual, su área es igual a base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, nos faltaba aquí un dato, ¿no?, que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿sí? Pero si tú te fijas, ¿no?, en este caso nos están dando esta medida, ¿no?, 2, ¿sí? Igual vamos a tener esta medida que sería 2. Entonces, su base, 2 centímetros por su altura, que es 2 centímetros, dividido entre 2. 2 por 2 es 4, y la mitad de 4 nuevamente es 2, pero centímetro por centímetro sería centímetro al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos el área de cada región por separado, pero a nosotros nos han pedido de toda esta figura, no es por separado, ¿ya? Entonces lo que hacemos es sumar estas dos medidas, ¿no? El área total va a ser igual a 10 de aquí más 2 de aquí, y si sumamos sería 12 centímetros cuadrados como área total, ¿ya? Haz una pausa también en este momento, copia las figuritas. No te olvides que aquí yo cometí un pequeño error, no indiqué la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Tú aumentale eso, que es 2 centímetros, ¿sí? Y vamos al siguiente ejemplo. Bueno, te muestro aquí un segundo ejemplo, ¿no? Igual, área de polígonos irregulares. Entonces, la forma, fíjate que viene de esta, así te va a venir la figura, ¿no? No está dividida, sí te dan las medidas aquí para que tú puedas encontrar sus áreas. Acuérdate que el área es toda la región interna, ¿ya? Ese es el área, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer aquí es hacer una división, ¿sí? Podríamos hacer una línea desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y fíjate que apenas hemos hecho esta división, ya se nota que hay un rectángulo, aquí hay un triángulo y aquí hay otro rectángulo, ¿sí? Entonces, la idea es calcular el área de cada una de estas figuras por separado, ¿sí? Y luego sumar, ¿no? Entonces, vamos poniéndole numeritos, ¿no?, para ir haciendo el cálculo. Primero calculemos el área de esta región, ¿sí? Luego calcularemos esta otra y finalmente del triángulo, ¿ya?
Entonces 3 áreas tenemos que calcular. Para la primera, no, usamos esta formulita que es base por altura, que es el área de un rectángulo. La base mide 5 y la altura mide 2. Entonces multiplicaríamos 5 centímetros por 2 centímetros, lo que nos da 10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos el área de esta región. ¿Sí? Vamos a ver ahora la segunda región, que también es un rectángulo. Fíjate, la medida 2 y 3 son distintas, por lo tanto es un rectángulo. Igual usaremos base por altura sobre 2, ¿sí? Multiplicando la base, que sería la distancia desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que es la misma que está aquí, te la están dando en la parte de arriba, fíjate, ¿no? Que es la base, ¿sí? 3 centímetros. Por su altura también 2, entonces tendríamos el área 6 centímetros cuadrados, ¿ya? Y para calcular la tercera región, fíjate que esto es un triángulo, ¿no? Entonces se calcula con la misma fórmula de un rectángulo, pero dividido entre 2. Entonces tendríamos esta formulita, base por altura sobre 2, ¿ya? La base también tienes que imaginarte, fíjate que aquí no te la dan directamente, pero sí indirectamente, porque esta distancia de aquí a aquí es la misma que está a este lado, si tú revisas. Entonces la altura es 2, ¿sí? Y su base, ¿sí? Ahí también tienes que fijarte cómo podríamos hacer, ¿no? Si te han dado que la distancia desde aquí hasta aquí de este rectángulo es 5, ¿sí? Y la distancia de este hasta este punto es 3, entonces aquí hay una diferencia entre 5 y 3, ¿sí? Que sería 2 unidades, ¿no? Entonces para manejar o calcular el área de esta figura manejaremos la base como la diferencia entre esta y esta, ¿sí? ¿Ya? Entonces si reemplazamos valores tendríamos 2, que es la base, multiplicado por 2, que es su altura, ¿no? Su altura, dividido entre 2. ¿Sí? Nuestro resultado tendríamos 2 por 2 es 4 y la mitad de 4 es 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? El concepto es el mismo, ¿no? Tú tienes que calcular el área de la figura irregular, por lo tanto te falta sumar estas 3 áreas, ¿no? Y si sumamos 10 más 6 sería 16, más 2, 18. En este caso, el área total final sería 10 más 6 más 2, 18 centímetros cuadrados. ¿Sí? No te olvides que hay que hacer una suma al final de cada una de estas regiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Haz igual una pausa, cópiate este ejemplo bien ordenadito en tu cuadernito. ¿Sí? Puedes copiar primero la figura y debajo los cálculos, o como tú veas conveniente. ¿Listo? Bueno chicos, ahora como siempre, ¿no? Te toca, en nuestro te toca del día, ¿no? Te propongo hacer el cálculo de el área de este polígono irregular, ¿no? Nota que yo ya te estoy ayudando haciendo la división por este lado, ¿sí? Entonces tendrías aquí una figura, la segunda figura y otra tercera figura aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú para hacer el cálculo en este, ¿no? Tienes aquí la medida de su base, aquí arriba está, su altura, ¿sí? Igual aquí la base y la altura, de la misma forma esta otra, ¿ok? No debes enviar nada nuevamente al profesor, esto tiene que estar en tu cuaderno y este sería el segundo ejercicio que revisamos la siguiente clase. Listo, nos vemos.